Las presentaciones que vamos a observar fueron elaboradas en base al documento de lineamientos para la elaboración del estudio de casos, así como también del instructivo para la titulación, ¿no? Para la aplicación del proyecto de grado en los estudiantes de tercero de bachillerato. La presentación está dividida en 4 partes. Vamos a iniciar haciendo una definición rápida de lo que es el estudio de caso y qué comprende, los temas macro, que ya son de conocimiento de todos ustedes, la estructura, luego pasaremos a la estructura del trabajo de grado, del estudio de casos, y finalmente terminaremos revisando los aspectos formales, ¿no? En la presentación, pues vamos a irnos turnando con el compañero Víctor para hacer la explicación de estos temas. Voy a dar inicio entonces con la definición de lo que es el estudio de caso. El Ministerio de Educación, en los documentos que nos ha enviado, pues nos plantea que el estudio de caso lo concibe como una estrategia de investigación que hace posible que los estudiantes puedan abordar la resolución de problemáticas de la vida cotidiana y al mismo tiempo que apliquen habilidades de aprendizaje que han podido desarrollar a lo largo de todos los años de estudio, ¿no? Esa es la definición. Sin embargo, es importante conocer aquí y recordarles de pronto que de la tipología que existe de estudios de caso, el Ministerio de Educación ha optado por estudios de caso de tipo descriptivo, que es lo que se está solicitando a los estudiantes de los terceros años de bachillerato para que lo desarrollen como proyecto de grado. Entonces, es muy importante hacer hincapié en esto, porque si nosotros nos salimos, o sea, no conocemos, más bien dicho, qué es el estudio de caso descriptivo, podemos ir desarrollando un trabajo de manera adecuada. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por un estudio descriptivo? Se nos explica entonces que un estudio descriptivo es aquel que analiza y responde algunas preguntas, pero esencialmente se centra en 2 preguntas. Estas preguntas son el qué y el cómo, aplicados a un fenómeno, a un suceso que es que motiva la curiosidad del estudiante y que quiere conocer y aprender más sobre este tema, ¿no? Entonces, tiene que ser, eso sí, un problema, un fenómeno de la vida real, por eso se llama un estudio de caso. Y muy importante aquí que ese problema o ese fenómeno de la vida real sea lo más cercano posible al estudiante para que él tenga las herramientas cognitivas, ¿no? Y las destrezas necesarias para poder abordarlo y responder estas 2 preguntas. La diferencia con otro tipo de estudio de casos es que en los casos descriptivos no se va a explicar el porqué de un suceso, de un fenómeno o evento que se va a investigar, ¿sí? Sino, como decíamos antes, solamente el qué y el cómo. Por lo tanto, tampoco los estudios de caso descriptivos van a establecer relaciones causales. A mi entender es importante tener en cuenta esto porque nosotros estamos a veces acostumbrados a trabajar en investigaciones de tipo la variable X incide sobre Y. Entonces, en ese caso, estaríamos nosotros ya tratando de establecer una relación causal, ¿no? Y eso necesita un abordaje investigativo mucho más amplio. Entonces, simplemente hay que recordar las 2 preguntas guía. ¿Qué y cómo se desarrolla el evento que queremos estudiar? Y con eso nos centramos dentro de lo descriptivo. El ejemplo que nos presenta la guía es muy claro al respecto, ¿no? Entonces, dice lo siguiente: un estudio descriptivo en su objetivo no podría plantear por qué en X parroquia ocurre un suceso, un suceso que se va a investigar, ¿no? Porque cuando nosotros estamos analizando el por qué, nosotros estaríamos analizando ya causas y entonces ya no sería descriptivo. Pero lo que sí se puede abordar es, en cambio, describir, analizar o comprender cómo es que se está presentando ese fenómeno en el mismo lugar, ¿no? Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos ir organizando ya el estudio de casos, conceptualizando y ayudándoles a los chicos a que comprendan esto, porque si no, de lo contrario, ellos se van a desviar en el momento en que realicen su trabajo. ¿Cuáles son los temas entonces que se van a abordar en este estudio de caso? Ya son conocidos por ustedes. El Ministerio los denomina temas macro, son los 8 temas que ustedes pueden abordar ahí. ¿Qué podemos añadir sobre esto? Que estos temas macro son aquellos que están siendo trabajados en las diferentes instituciones educativas a través de las fichas pedagógicas semanales que el Ministerio de Educación está enviando a las instituciones, ¿no? Entonces, estos temas los maestros ya los vienen trabajando.
Los chicos de tercero de pronto no tuvieron la oportunidad de familiarizarse mucho con ellos, pero sí los docentes. Entonces, eso nos pone a nosotros en la oportunidad de poderles guiar a los maestros, a los estudiantes, perdón, ¿no? Porque estos temas macro que están trabajando en las fichas pedagógicas son proyectos interdisciplinarios, proyectos integradores, y por lo tanto se aborda un mismo tema, por ejemplo, la convivencia, el COVID-19, desde el área de matemática, desde química, desde física, desde biología, y justamente ese es el sentido que tenemos que tratar de darle al estudio de caso. También hacer un abordaje interdisciplinario en el cual el estudiante pueda demostrar todos los conocimientos o las destrezas que ha adquirido en cada una de las diferentes asignaturas. El hecho de que estos temas macro sean aquellos en los cuales los estudiantes se van a centrar para elegir el tema de su estudio de caso, también quiere decir tácitamente, pues, que las fichas pedagógicas se convierten en un recurso muy valioso, tanto para los estudiantes como para los docentes, puesto que allí nosotros podemos encontrar qué temas se está trabajando desde cada asignatura, y eso nos puede dar una idea de qué temas podemos plantear con los estudiantes para que ellos puedan completar su estudio de casos. Entonces, muy importante recordar aquí a quienes hacen las veces de docentes tutores, pues que el material auxiliar muy importante para este trabajo va a ser las fichas pedagógicas, el plan educativo Aprendamos Juntos, porque ahí en las primeras páginas está explicado a qué se refiere el tema del COVID, a qué se refiere el tema de la convivencia, ideas que cambiaron el mundo, etcétera, porque de lo contrario cada uno lo interpretaríamos a nuestra manera, ¿no? Y también, pues, los textos del Ministerio de Educación que abordan también estos temas en algunas partes. Entonces, esos tres insumos siempre tendríamos que tenerlos de nuestro lado para ir trabajando, pero la ficha pedagógica es muy importante si es que en algún momento no sabemos qué trabajar en alguno de estos temas. Cuando ya tenemos esto claro, pues nuevamente, esto lo vimos ya en la presentación a la que asistimos anteriormente, ¿no? Es la estructura del estudio de caso que está organizada en 4 partes. Algo importante que podemos mencionar aquí es que hay palabras clave para definir cada una de las 4 partes que comprenden el estudio de caso. Y en este caso son delimitar para la parte 1, desarrollar, elaborar conclusiones y recomendaciones y añadir la bibliografía y anexo. Entonces, nosotros habíamos conversado con el compañero Víctor, pues que una parte, quizás la parte más importante de este tipo de trabajos sea la primera, ¿no? Porque aborda la delimitación. Entonces, con ello se estaría centrando en sí el estudio. Si nosotros les decimos a los chicos, o un estudiante nos dice, voy a trabajar con el tema de la convivencia, es sumamente amplio y se puede abordar desde diferentes aspectos. Entonces, que el estudiante vaya haciendo ese proceso de ir desarrollando cada una de las partes que componen la delimitación, le va a ayudar a que ese ámbito amplio de convivencia lo centre en un área particular y pueda de esa manera continuar desarrollando cada uno de los apartados que están a continuación del estudio de caso, ¿no? Bueno, a continuación el compañero Víctor pues se va a encargar de empezarnos a presentar cómo está estructurada entonces esta primera parte que yo les digo es tan importante para el desarrollo del estudio de caso. Bueno, buenos días compañeros. En primer lugar, para nosotros un placer poder compartir información, pues no es que vamos a enseñar nada, sino a compartir nada más la información que el Ministerio nos ha proporcionado para tratar de entender mejor manera este estudio de caso. Continuamos, por favor. Bueno, tenemos en primer lugar la introducción, que según los lineamientos del Ministerio, esta introducción, si el estudiante lo realiza a mano, no irá más allá de una página. Y si lo realiza en su computador, pues estará estructurada con 250 palabras y no irá más allá de una media página. Vamos con la primera parte. ¿Qué temas hemos seleccionado? En la introducción, entonces, en primer lugar, hay que decirle que esta introducción no puede ser construida al inicio, en vista de que
esta introducción pues es un resumen de todo nuestro trabajo. Sí es verdad que dentro de los lineamientos nos ponen al comienzo, pero esta introducción va a ser construida más bien al final, con todos los insumos de nuestro trabajo. ¿Qué nomás comprende esta introducción? Entonces, en primer lugar, dice, tenemos los temas que hemos seleccionado, cuál será nuestro estudio de caso, cuál es el objetivo general. En segundo lugar, ¿por qué es importante realizar el estudio? Es un problema que afecta a nuestra vida familiar, a nuestra comunidad. ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? Estas partes son sumamente importantes dentro de nuestra introducción, irlas tomando en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros al momento de construir, pues lo hagamos de una forma armónica y tomando en cuenta todos los insumos de nuestro trabajo. Y como les dije anteriormente, la introducción necesariamente tendrá que ser construida al finalizar de nuestro trabajo o irla también construyendo conforme vamos avanzando en nuestro trabajo. ¿Qué pretende esta introducción? Una comunicación efectiva, ¿no es cierto? Elaborar procesos de sistematización, procesos de síntesis, que es lo que nosotros vamos a habilitar, a evaluar las habilidades de nuestros estudiantes, si es que hay una comunicación efectiva, si el proceso se elabora, en el proceso hubo sistematización, hubo síntesis. ¿Qué es lo que el ministerio, pues, en esta parte de la introducción nos va a permitir evaluar qué tipo de habilidades nuestros estudiantes van desarrollando en el proceso de construcción de esta introducción? Avanzamos, por favor. Hay que hacer una recomendación en la construcción, en la introducción. Debe estar redactada de una forma breve, ¿sí? Tiene que utilizarse un lenguaje adecuado, tiene que haber una coordinación en lo que nosotros estamos resumiendo de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que se pide básicamente para que nuestro trabajo esté acorde a lo que el ministerio nos pide, nos solicita? Avanzamos, mi amiga, por favor. Vamos con los antecedentes. En el antecedente, pues vamos a describir, vamos a contar la historia del problema, su relación con nuestra vida, puede ser con nuestro entorno familiar. Ya es cuestión de cómo el estudiante, cómo el maestro guía, pues lo va proporcionando las indicaciones necesarias al estudiante, dependiendo de en qué parte nosotros queremos hacer nuestro trabajo, si es en la comunidad, si es en nuestro barrio, puede ser el trabajo incluso dentro de nuestro mismo entorno familiar. Inclusive se podría trabajar dentro de nuestras unidades educativas. La extensión de este trabajo igual no va más allá de una página, si es que la escribe a mano, una media página si es que la utiliza el computador y no utilizará más que 250 palabras. ¿Qué debo tomar en cuenta yo en los antecedentes? Primero, identificar y describir el origen del problema. Identificamos y describimos el origen del problema en el antecedente. Sí, es necesario que nosotros, pues en base a la bibliografía, tomamos en consideración qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, qué tenemos de insumo para nuestro trabajo. Sí, y luego pues ya vamos con lo que nos toca a nosotros, pues qué vamos a hacer para resolver nuestro problema. Podemos hacerlo dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestros barrios, dentro de nuestra comunidad, donde nosotros hayamos tomado para realizar nuestro trabajo. ¿Qué habilidades vamos nosotros a evaluar en este proceso del antecedente? Si es que el estudiante comprende su realidad natural a nivel personal, a nivel de su entorno, si es que comprende su realidad social a nivel familiar,
a nivel comunitario, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel global. Esas son las habilidades que nos tocará a nosotros el momento que apliquemos la rúbrica, evaluar cuando estemos mirando cómo trabajó el estudiante, sus antecedentes. ¿Sí? Hay recomendaciones también que los vamos a hacer, que tenemos que revisar, por favor, que el antecedente esté bien redactado, que haya relación entre lo que hemos consultado y también entre la investigación que vamos a realizarla, por favor. Avanzamos. La definición del problema. Esta es la parte clave, la parte importante mismo, porque es la parte fundamental, ¿no es cierto? Detallar un suceso, un hecho, un fenómeno que incide de manera problemática en el contexto planteado. ¿Sí? Igual la extensión no irá más allá de una página si la hacemos a mano, una media página si lo hacemos en computador, que son unas 250 palabras. ¿Qué voy a tomar en cuenta principalmente para la definición del problema? ¿Dónde se desarrolla nuestro caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia, nuestra comunidad. Entonces es importante tomar en consideración dónde voy a realizar yo mi trabajo. Si lo voy a realizar en mi barrio, si lo voy a realizar en mi casa, si lo voy a realizar de pronto en mi unidad educativa. El segundo aspecto que voy a tomar en cuenta es mirar qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema, en nuestro caso, en la organización familiar, en la comunidad, en los derechos, en la salud, en la economía, en el modo de vivir. Podemos abarcar cualquiera de esos aspectos que consideramos son muy importantes para nuestro trabajo. También vamos a considerar a quiénes va a afectar esta situación. ¿Qué es lo que está pasando para poder definir nuestro problema? Entonces es importante, compañeros, aquí en la definición del problema, porque de aquí va a partir absolutamente el resto de nuestro trabajo. Si nosotros logramos definir el problema, partimos desde lo macro, desde lo que el ministerio nos propone, y llegamos a lo micro, entonces va a ser el éxito de nuestro trabajo. Tomemos en consideración que la definición del problema, pues, es la parte medular, la parte fundamental, que luego en un ejemplo que lo tenemos ya realizado, vamos a irles detallando cómo es que vamos a realizar, en base a qué preguntas podemos nosotros ir detallando la definición de nuestro problema. Avanzamos, por favor. Las habilidades que vamos a evaluar dentro de nuestra rúbrica proporcionada por el ministerio, pues son resolver la problemática de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado de salud personal o en beneficio del bienestar social. Sí, entonces, como recomendación es necesario basarnos especialmente en casos, en hechos, en sucesos que en realidad nos permitan ser trabajados, tomando en consideración la realidad actual en la que estamos viviendo. No podemos abarcar hechos, sucesos en los que nosotros tengamos que salir a buscar información. No podemos realizar por el momento. Entonces es necesario que el problema se abarque en sucesos que podamos trabajarlos desde casa. Básicamente eso como una recomendación fundamental. Avanzamos, por favor. La justificación. Nosotros tenemos que obligatoriamente justificar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, igual, en la justificación no es más que una argumentación que nos permite exponer a nosotros las razones por las que estamos realizando este estudio. Sí, e igual el ministerio nos dice que si el estudiante lo va a hacer a mano, lo hará en una página, que si lo va a hacer en su computador, pues será una media página en un total de 250 palabras. Sí, ¿qué vamos a tomar en cuenta en la justificación?
¿qué nuevos conocimientos vamos a obtener de nuestro trabajo de investigación? En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué beneficio se obtendrá de este trabajo? ¿Y a quiénes va a beneficiar este trabajo? En segundo lugar, ¿qué relevancia tiene el estudio realizado? Sí, y en tercer lugar, pues vamos a nosotros a revisar, a trabajar, a entender que nuestro trabajo tiene que tener concordancia, tiene que estar bien estructurado, bien elaborado, por favor, compañeros. En lo que respecta a la justificación, no es más que eso, sí, argumentar con razones el por qué hemos realizado nuestro trabajo, que como les dije anteriormente, pues en un ejemplo que tenemos elaborado, vamos a demostrar que no requiere de mucho, digamos, de mucha situación. Con responder algunas preguntas que las tenemos planteadas, pues nosotros podemos realizar la justificación tranquilamente con nuestros estudiantes. Avanzamos, por favor. E igual, también en cada uno de los aspectos que nosotros tenemos, vamos a ver que tenemos que evaluar. Y aquí vamos a evaluar habilidades de la comunicación efectiva por parte del estudiante, se utiliza conceptos pertinentes a su trabajo, ¿no es cierto? Sí, y como recomendaciones, pues en realidad el trabajo tiene que estar bien realizado, tiene que las ideas estar bien coordinadas y una justificación muy acorde a la investigación que el estudiante está realizando. Avancemos, por favor. El objetivo, ¿no es cierto? Entonces el objetivo vamos a partir desde un objetivo general, ¿sí? Entonces el objetivo general va a estar a centrarse, la tarea va a ser prácticamente en un problema X que no tenga distracciones, que no sean problemas ajenos a lo que se ha seleccionado para desarrollar mi estudio de caso. Sí, entonces mi objetivo general tiene que enmarcarse necesariamente en el estudio que yo voy a hacer. No puedo distraer mi objetivo en otras cosas que no sea más que el estudio de caso que yo voy a realizar. Sí, e igual la extensión, pues aquí ya es un cuarto de página si el estudiante lo realiza a mano y no irá ya más de 100 palabras si es que lo realizamos en computador. Para plantear un objetivo que sea alcanzable, ¿no es cierto? Es necesario contar con lo necesario, es necesario contar con la información, con lo que yo necesito. Sí, tengo que contener información, tengo que tener tiempo, tengo que verificar todo lo que yo necesito antes de plantear mi objetivo. Como ustedes saben, pues al realizar un objetivo, el verbo siempre va a estar en infinitivo, ¿sí? Especialmente en esta parte que es un estudio descriptivo, ¿sí? Voy a describir, voy a analizar, voy a caracterizar, voy a conocer, voy a identificar. Entonces, compañeros, es necesario que al realizar yo mi objetivo general, tome en consideración todos estos casos para que mi objetivo en realidad tenga que ver con el caso que yo me he propuesto realizar mi investigación. Como les dije anteriormente, este objetivo no puede distraerse, no puede plantear cosas ajenas al caso de estudio que yo estoy realizando. Avancemos, por favor. Igual que en los casos anteriores, va a existir una rúbrica de evaluación en donde nosotros vamos también a evaluar cómo se planteó este objetivo general, cómo plantearon nuestros estudiantes este objetivo general. Las habilidades que evaluaremos en el objetivo, pues es la comunicación efectiva, si es que el estudiante en realidad
tiene una comunicación efectiva, si elabora procesos de sistematización y de síntesis, que es súper importante al momento de plantear nuestro objetivo. Recomendaciones, ¿no? Se debe plantear un objetivo general, ¿no es cierto? Un objetivo general muy acorde a mi caso planteado. ¿Por qué es importante el objetivo general? Porque de este objetivo general automáticamente yo voy a desarrollar los dos objetivos específicos que me pide el lineamiento del ministerio. Avancemos, por favor. La segunda parte, pues, nos va a ayudar la compañera Cruzcaya. Muchas gracias y avanzamos con el trabajo. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con esta presentación. En la segunda parte del estudio de caso se debe abordar la elaboración del marco conceptual. El marco conceptual lo entendemos como una definición de todos aquellos conceptos que abordan al estudio de caso que nosotros hemos decidido desarrollar. La extensión, pues ustedes la pueden apreciar, y si comparamos con la que nos presentaba en la parte anterior, pues aquí se dedica un poco más de espacio para este aspecto, porque esta sería como la parte medular, el sustento teórico, el sustento científico que el estudiante va a ganar cuando desarrolle este tipo de actividad. En la guía del Ministerio de Educación se nos están presentando algunas preguntas o aspectos clave que nosotros deberíamos poder ser capaces de explicar a nuestros estudiantes para que ellos puedan avanzar en la construcción de cada apartado. Entonces, la recomendación que se nos realiza para cuando se desea construir el marco conceptual es primero que los estudiantes sean capaces de identificar los conceptos clave. ¿Cómo podemos identificar nosotros los conceptos clave? Todo depende del tema del estudio de caso que se haya planteado. Un trabajo de investigación en su tema está constituido por categorías de estudio. Nosotros tenemos que ayudarle al estudiante a identificar las categorías de estudio porque a partir de ellas se va a sacar los conceptos clave. Entonces, supongamos que los estudiantes quieren investigar, por ejemplo, algún tema relacionado con la convivencia familiar, que ese es el macro tema. Entonces, de la convivencia familiar, ¿qué es lo que el estudiante quiere saber? Entonces, supongamos que se orienta hacia cómo ha sido la distribución de las tareas del hogar durante la convivencia familiar en esta época de confinamiento. Entonces, ¿qué aspectos clave o qué conceptos clave podríamos estudiar, investigar allí? Por ejemplo, ¿qué son las tareas del hogar? Si es que ha habido tal vez alguna distribución tradicional de tareas del hogar, si es que hay algunas ideas nuevas respecto de esto, qué se tenía pensado en cuanto al trabajo de hombres y mujeres en casa, por ejemplo. Entonces, estos serían los conceptos clave sobre este tema, ¿no? Y también a su vez constituyen las ideas principales que se han podido identificar a partir de la revisión de las fuentes bibliográficas. Pero no solamente nos vamos a centrar en aspectos clave, sino que también vamos a considerar algunas ideas que de pronto son asociadas, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver la distribución de tareas, a mí me tocaría, por ejemplo, analizar, a ver, en otros ámbitos, supongamos, la mujer siempre ha estado como más asociada al cuidado del hogar y el hombre, digamos, a la actividad productiva. Entonces podríamos tal vez indagar sobre profesiones, no sé, se me ocurre ahora, que son como más típicas de una mujer o de un hombre. Hay que tratar de buscar algún concepto que está relacionado, pero como les digo, es difícil si es que no se tiene antes el tema planteado. Cuando veamos el ejemplo que se ha realizado, lo vamos a comprender con más claridad. Es importante también que el estudiante vaya revisando con frecuencia el marco conceptual que se ha elaborado y se asegure de que estén presentados cada uno de los conceptos con claridad, ¿no? Esto quiere decir que no es una tarea que se construye de una vez y se acaba. Los procesos de investigación no son lineales, no es que yo ya paso una etapa y continúo a la siguiente, sino que yo puedo después retornar a la etapa anterior e ir consolidando, e ir modificando de pronto a medida que
voy reuniendo más conocimientos en el proceso de investigación. Entonces, el marco conceptual tiene que estar en constante revisión, ¿no? De pronto habrá que sacar algún concepto, de pronto habrá que añadir algún otro. Por lo tanto, ¿qué podemos recomendarles a los tutores y a los estudiantes cuando hagan el marco conceptual? Primero, que se basen en fuentes confiables. Aquí la recomendación sería pedir a los estudiantes que no utilicen una única fuente. ¿Por qué motivo es esto importante? Porque si los chicos generalmente toman un solo libro, tienden a transcribir lo que está ahí en el libro, ¿no? Y de esa manera, pues, incluso si no van citando autores y todo eso, estarían incurriendo hasta en un caso de deshonestidad académica que sí lo presentan los lineamientos del ministerio y del cual nosotros tenemos que estar pendientes. Entonces, es prudente que los tutores aconsejen a los estudiantes que para el desarrollo del trabajo utilicen varias fuentes, ¿no? Evitar sacar conceptos sueltos que no tengan coherencia con el tema que se está relacionando. Y que entonces, por lo tanto, lo que se me va ocurriendo, lo que va saliendo, lo voy poniendo ahí. Tenemos que ir evaluando si el concepto que yo pienso incluir guarda relación. ¿Es un concepto clave? ¿Es un concepto asociado? ¿Lo dejo o no? Finalmente, la tercera recomendación es, y esta es bastante importante, orientar a los estudiantes que cuando empiecen a construir el marco conceptual, deben a la par iniciar también la construcción de los referentes bibliográficos. Si el estudiante está trabajando en computador, es una tarea bastante sencilla, porque simplemente va a tener que auxiliarse de, bueno, de las herramientas que nos ofrece este programa, el Word, por ejemplo, y que se puede ir construyendo la referencia bibliográfica a medida que yo consulto, y luego eso ya va a aparecer al final. Entonces, estaría yo trabajando ya con las dos partes, el marco conceptual y los referentes bibliográficos. Y si el estudiante está trabajando a mano, pues en una hojita aparte tiene que ir sacando los autores a medida que los va consultando. Esto es importante porque a veces los chicos consultan la información, pero no registran de dónde tomaron. Y como la redacción de la bibliografía está al final del estudio de caso, entonces recién en ese momento quieren ponerse a buscar las obras que consultaron. Pero si lo van trabajando a la par, no van a tener ese problema. Las habilidades que se evalúan, pues, están relacionadas con la comprensión de la realidad natural, social y el uso, y la comunicación efectiva. Eso sobre todo en cuanto al uso de conceptos pertinentes. Creo que esa sería la palabra clave aquí, que todos los conceptos que se incluyan en este apartado guarden efectivamente relación con el estudio de caso que se está desarrollando. El siguiente aspecto que nos pide desarrollar este trabajo es el marco metodológico. El marco metodológico se comprende como la explicación de aquellas estrategias de investigación que se desarrollaron durante el estudio de caso según la naturaleza que tenga, ¿no? Está ahí la extensión que se sugiere para este apartado. Los aspectos que debemos observar en la construcción del marco metodológico es, en primer lugar, la selección y descripción de las técnicas que se van a utilizar para el estudio de caso. La guía del ministerio nos sugiere que se centre en tres técnicas, ¿no? La entrevista, la observación y el análisis de contenido. En la lámina que está a continuación, vamos a establecer la diferencia entre cada uno de estas técnicas. En un segundo aspecto, se solicita entonces que se seleccione la técnica, podríamos escoger de las tres, que permita la búsqueda de información y describe el problema planteado en el marco conceptual y la unidad de estudio. La unidad de estudio ya había hecho referencia el compañero Víctor y puede ser, yo quiero hacer el estudio de caso basado en información que voy a proporcionar yo mismo, o sea, sería individual, o que voy a extraer de mi familia, de mi comunidad o de qué contexto. Entonces, a eso hace referencia cuando nos habla de la unidad de estudio, ¿no? Entonces, depende mucho de cuál sea mi unidad de estudio para que yo ocupe una técnica de investigación. Por ejemplo, si yo quiero saber, el tema está relacionado con cómo está la economía familiar, por ejemplo, debido a esta crisis, al confinamiento, y yo decido hacerla en mi familia, entonces esa sería mi unidad de estudio. ¿Qué herramienta puedo yo utilizar allí? ¿Qué técnica? Yo podría utilizar una entrevista, por ejemplo, porque puedo entrevistar a mi padre, puedo entrevistar a mi mamá e indagar sobre este aspecto.
Entonces, tiene que definirse claramente de dónde voy a extraer la población o cuál es mi unidad de estudio, como dice ahí, para poder determinar qué técnica es la que me viene mejor. Un tercer aspecto importante a considerar en el marco metodológico es la planificación. Es importante que los chicos no solamente escojan una técnica y diseñen, un documento en coherencia a esa técnica, sino que también tengan una idea de cuándo lo van a aplicar. Entonces, eso implica una idea de un cronograma de trabajo que va a definir dónde voy a hacer esa entrevista, si es que es lo que decido hacer, cuándo la voy a hacer, cómo la voy a hacer y a qué persona o personas específicamente voy a entrevistar, en el ejemplo que ponía previamente, ¿no? Se recomienda, por lo tanto, que para la construcción del marco metodológico se establezca una relación directa con los objetivos que se habían planteado. Si mi objetivo decía, en el ejemplo que llevaba, que yo quiero determinar si ha habido una diferencia, a ver si la economía familiar se ha visto afectada por el confinamiento a causa de esta pandemia, entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, mi técnica? Una entrevista. Entonces, tengo que estar relacionando constantemente un aspecto con otro, ¿no? También es aquí muy importante que los docentes tutores sean muy claros con los estudiantes para orientarlos respecto de que eviten ponerse en situaciones de riesgo. Hay que recordar que el mensaje que sigue dando el Ministerio de Educación es que tratemos de mantenernos en casa el mayor tiempo posible, ¿no? Todavía no acaba esta situación, pero ya en las ciudades está cambiando la dinámica. Entonces, podría ser que los chicos tomen como pretexto el desarrollo del estudio de caso para querer empezar a salir. Entonces, supongamos que el estudiante dice, yo quiero saber cómo está comportándose la gente en el mercado de Santa Rosa. Entonces, como tengo que hacer la investigación, voy a hacer una observación directa y voy a estar todos los días allí en el mercado registrando en mi ficha y de esa manera el chico se está exponiendo. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a eso y orientemos a los chicos a que la investigación se debe realizar en un contexto lo más próximo, lo más cercano al estudiante. Por ello, es preciso que se priorice ante todo el uso de medios electrónicos en los casos en los que sea posible, obviamente, ¿no? Si es que los estudiantes tienen acceso a ellos. Entonces, se puede, por ejemplo, hacer encuestas utilizando formularios enviados a través del Internet. Se puede hacer una entrevista por una llamada telefónica. Se puede hacer preguntas en grupos de WhatsApp, ahora que están conformados en las instituciones educativas. Claro, siempre en los casos en que sea posible. Las habilidades que se van a evaluar son entonces la exploración de nuevos conocimientos, metodologías o procedimientos y si el estudiante ha sido hábil en el uso de estas herramientas, ¿no? Claro, aquí nosotros tenemos que considerar si el estudiante está trabajando a mano, pues obviamente no va a poder utilizar herramientas tecnológicas, sino otras que estén más a su alcance, por ejemplo, la entrevista, una observación o un análisis de contenidos. Les había dicho pues que había una diferencia según la técnica que se va a aplicar. Si el estudiante decide aplicar una entrevista, es importante que nosotros junto a ellos les ayudemos a definir a quién se va a entrevistar y por qué razón es importante a esa persona. O sea, no es entrevistar por entrevistar, sino tiene que haber, tenemos que determinar que la respuesta que me va a dar va a contribuir al logro del objetivo que yo me había planteado previamente. Se debe preguntar lo mismo a los entrevistados. ¿Qué implica esto? Que el estudiante no va a ir a la entrevista sin prepararse, sino que debe estar acompañado de una guía de preguntas, que es lo que aquí se llama batería de preguntas, ¿no? Entonces, esa batería de preguntas incluso después va a formar parte de los anexos y va a ir contribuyendo a que el trabajo se vaya logrando el estudio de caso, ¿no? Y ya habíamos dicho, pues, que se puede aplicar por diferentes medios. Si en cambio el estudiante opta por utilizar la técnica de observación, es importante que se defina las unidades de observación. ¿Qué se va a observar? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y entonces el anexo en este caso sería la ficha de observación que se va a emplear, ¿no? Ficha que pudiera ser como una matriz, un cuadro, una tabla de resumen o tal vez una lista de cotejo. Entonces aquí también tenemos que ayudarles a construir estos instrumentos.
La otra técnica que nos sugiere los lineamientos es el análisis de contenidos. Si el estudiante opta por análisis de contenidos, entonces estaría trabajando no tanto con investigación de campo, como lo sería con entrevistas y observación, sino que más bien estaría haciendo un tipo de trabajo más bibliográfico, porque lo que va a hacer en este caso es a reunir diferentes fuentes que están relacionadas con el tema que está investigando para proceder a extraer información, contrastar esa información y obtener un producto final en relación al objetivo que se haya planteado. El siguiente punto que se va a trabajar es el de los resultados obtenidos. Aquí, pues, luego de haber aplicado la técnica que se haya seleccionado, el estudiante va a recoger cierto tipo de información. Entonces, en los resultados lo que va a hacer es simplemente describir qué es lo que pudo conocer tras la aplicación de la estrategia o de la técnica que haya decidido trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a construir esta parte? Simplemente con una presentación de todo lo que se logró descubrir. Si la investigación arroja resultados cuantitativos, en este apartado sería de presentar, por ejemplo, esos resultados obtenidos tras su tabulación en una tabla estadística y una gráfica correspondiente. Por ejemplo, si es que optó por hacer una entrevista, de pronto no va a poder hacer una tabla estadística, ¿no? Dependiendo de si hizo preguntas abiertas o cerradas, pero puede presentarnos una matriz donde esté la pregunta y la respuesta que recibió en la entrevista. Y si es un análisis de contenidos, pues los resultados que iba obteniendo, los hallazgos, lo que iba sacando de la revisión bibliográfica. Estos resultados es importante que estén articulados con los conceptos y con las estrategias. Entonces, aquí se puede verificar que, porque el estudio de caso es un trabajo investigativo, y entonces tiene que tener una coherencia horizontal y una coherencia vertical. Entonces, los resultados que presento tienen que dar respuesta al objetivo que yo me planteé. No puede haber diferencias ahí. Entonces, yo no podría presentar, por ejemplo, en mis resultados, una entrevista si es que no estuvo planificada en los objetivos. Entonces, hay que ser coherentes en este sentido y pedirles a los chicos que se mantengan así, ¿no? Si es que se han presentado, si es que se ha obtenido como parte de las evidencias, láminas, fotografías, recortes, etcétera, entonces es importante que cuando se presenten los resultados se indique en qué anexo se han ubicado, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, voy a trabajar con un mapa del Ecuador por el tema que estoy trabajando, porque quiero identificar de pronto cuáles han sido las provincias más afectadas económicamente. Entonces yo digo, el mapa está ubicado en el anexo 1 y lo señalo ahí en ese momento para que se pueda encontrar, ¿no? Con facilidad. Ahí están las habilidades, pues que obviamente van a ser de comunicación, cómo se resuelven las problemáticas que son de sensibilidad actual y la proposición de mecanismos de cuidado de la salud personal o en beneficio del bienestar social. Finalmente, esta segunda parte aborda lo que es el análisis de resultados. Entendemos el análisis de resultados como un examen de todo lo que se obtuvo durante la investigación, pero a esto se le suma una postura crítica del autor del estudio, o sea, del estudiante. La extensión, pues, va de 2 páginas a mano hasta media página o 250 palabras si se hace en computador. Es importante que el análisis de resultados pueda dar respuesta a aquellos objetivos que se plantearon también y que se atienda aquí a los aspectos que se van a tomar en cuenta para establecer criterios claros, es decir, la postura crítica del autor desde un análisis individual. Ya me refiero a esto enseguida, ¿no? Para ello es importante que cuando el estudiante presentó los resultados sea capaz de identificar generalizaciones que pueden ser, que serían las tendencias, más bien dicho, ¿no? Y si es que no hay generalizaciones, pues lo que se va a encontrar es una discrepancia. Entonces, por ejemplo, si el estudiante decide observar si en la familia se han alterado, por ejemplo, los horarios de sueño, entonces yo puedo decir una tendencia, si es que mi familia está constituida por 6 miembros y, por ejemplo, 5 de ellos sí están con los horarios de sueño alterado, eso sería una tendencia, ¿no? Y la única persona que no está con el horario de sueño alterado sería una discrepancia.
Entonces, los chicos tienen que ser capaces de, en los resultados que presentaron, tratar de identificar lo que hace la mayoría y qué es lo que no está de acuerdo a la mayoría, ¿no? Esto en cuanto a tendencias y discrepancias. También se va a tener que identificar cómo se relacionan estos resultados que yo presenté en el punto 8 con el marco conceptual. Entonces, cuando yo les decía que en el primer punto hay que poner una postura crítica o el análisis individual, ¿a qué se refiere? Primero, para construir el análisis de resultados, me voy a guiar nuevamente por los objetivos. ¿Qué es lo que quiero saber? En el ejemplo que les planteaba, yo decía, quiero determinar si el horario de sueño, los hábitos de sueño se han modificado en mi familia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar los resultados que me demuestran si eso ha ocurrido o no. Y luego hay una técnica que se sugiere en investigación que se conoce como triangulación. La triangulación consiste en comparar los resultados que se obtuvieron con los conceptos que yo pude consultar o recoger durante la construcción del marco conceptual y a eso lo comparo con mi posición, con lo que yo creo, con lo que yo sé. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, encontré en mis resultados que de 6 integrantes de mi familia, 5 tienen los horarios de sueños alterados y uno no, entonces yo voy a comparar por qué esto, ¿no? Y de pronto en mis conceptos yo encuentro, he consultado que el hecho de estar todo el día encerrado tiende a ocasionar eso. Entonces y digo, ¿y qué pasa? ¿Cuál es mi postura? Sí, es verdad, estoy de acuerdo, en mi casa ha ocurrido esto, o en mi caso personal ha ocurrido esto también. Entonces, en base a ese contraste, yo construyo mi análisis, diciendo, por ejemplo, tras la observación de los hábitos de sueño en mi familia, se puede verificar que están modificados. Esto concuerda con lo que plantea X persona y que es un efecto del confinamiento. Por lo tanto, concluyo que el hecho de mantener una vida, no sé, alejada de las actividades normales o confinada a cierto espacio, conduce a una alteración de los estados de sueño. Más o menos esa es la idea, ¿no? Pero claro, los chicos lo van a hacer a su nivel y en base a la información que ellos puedan reunir. De esta manera se van a evaluar algunas habilidades que son de comunicación, porque yo estoy comunicando lo que encontré, de sistematización, porque tengo que resumir esas 3 cosas a las cuales me refería, y de selección o uso de conceptos pertinentes, porque me voy a basar en aquellos que me sirven de lo que he consultado, ¿no? En el marco conceptual. Hasta allí, compañeros, la segunda parte, ¿no? Iríamos hacia la parte final. Le doy la palabra al compañero Víctor. Bueno, compañeros, continuamos con la tercera parte, por favor. En la tercera parte vamos nosotros a trabajar lo que son las conclusiones y lo que son las recomendaciones. Compañeros, hay que tomar en consideración que tanto conclusiones y recomendaciones no es más que fruto del proceso que ya hemos venido haciendo, que si nuestros objetivos eh, nuestros objetivos específicos son 2, necesariamente va a haber 2 conclusiones. Que si tenemos 2 conclusiones, necesariamente vamos a tener 2 recomendaciones. Eso es necesario tomar en consideración, compañeros, que conclusiones y recomendaciones va a ser fruto de nuestros objetivos planteados. Nos manifiesta de que si lo hacemos a mano, pues igual no irá solo en una página, y si lo hacemos en computadora, será media página con 250 palabras. ¿Qué incluye las conclusiones? Dice, la conclusión incluye el planteamiento de argumentos del marco conceptual que pudieron o no pudieron constatarse, que pudieron verse, que pudieron demostrarse en la práctica a través del estudio de caso. Entonces, es necesario para nuestra conclusión tomar en cuenta qué argumentos tenemos en nuestro marco conceptual. Y en base a ese argumento, pues, tomando en cuenta, como les decía antes, en nuestros objetivos específicos, elaboramos nuestra conclusión. Luego pasamos a lo que son las recomendaciones. Bueno, en las conclusiones, ¿qué vamos nosotros a evaluar?
dice que van a evaluar si el estudiante tiene facilidad de comunicación, si su comunicación es efectiva. Vamos a elaborar procesos de sistematización, de síntesis, y se utilizan conceptos que son pertinentes. Luego pasamos a ver las recomendaciones, que como les dije antes, si yo tengo dos conclusiones, es obvio que voy a tener dos recomendaciones. ¿Qué incluye las recomendaciones? En la recomendación yo voy a decir qué puedo hacer o qué podemos hacer para poder mejorar o solucionar el problema que nos hemos planteado. Sí, la situación y cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer es fundamental dentro de las recomendaciones? Por favor, compañeros, tomar muy en consideración esto. No podemos poner más recomendaciones. Si tengo dos conclusiones, obligatoriamente recomendaciones van a ser dos. ¿Qué habilidades vamos nosotros a evaluar en las recomendaciones? Si la comunicación del estudiante es efectiva, si elabora procesos de sistematización o de síntesis, si tiene la capacidad para resolver problemas actuales que son muy sensibles, si puede proponer mecanismos de cuidado para su salud personal o en beneficio también de la sociedad. Eso en cuanto a lo que respecta a conclusiones y recomendaciones que ustedes pueden ver, es fruto nada más de un proceso que ya lo hemos venido trabajando anteriormente. Avanzamos, por favor. Y la cuarta y última parte que nos va a hablar Cruzcaya, por favor. Ya, en lo que está relacionado a las referencias y a los anexos, bueno, empezaríamos aquí diciendo que este apartado no aplica la extensión en cuanto al número de palabras, ¿no? Porque las referencias, yo les manifestaba, se van construyendo a la par del marco conceptual, por ejemplo. Entonces ya no aplica aquí eso. Y los anexos puede que no hayan. Hasta las referencias es obligatorio que esté presentado en el trabajo, pero los anexos depende del tipo de estudio que se hizo y de si se fueron construyendo a medida de que se investigaba, ¿no? La referencia, bueno, el ministerio nos pide en la guía que el estudiante presente al menos una referencia, pero yo antes les había manifestado, es prudente que el estudiante trabaje con más de una fuente. Entonces, sí hay que sugerirles a los chicos pues que busquen más de una fuente y también orientarlos un poco respecto de la evaluación, que sean fuentes de calidad, que no sean fuentes de páginas que de pronto no tienen el respaldo de un autor, de una organización, ¿no? En el caso de los que están trabajando en Internet, y que se vaya extrayendo la información mínima respecto de, por ejemplo, el autor, el año, el tema, como mínimo, ¿no? Para la presentación de la lista de referencias. Es también conveniente que se organice según el tipo, las que salen de libros, las que vienen de Internet, si es que es de una observación en la radio, televisión, etcétera, ¿no? Aquí también se evalúan pues la capacidad de hacer síntesis y de sistematizar la información. Los anexos, si es que están en el estudio, deben estar enumerados adecuadamente y haber sido ya previamente mencionados durante el estudio. Entonces, ahí voy a decir yo, si hice una entrevista, entonces anexo 1, guía de preguntas. Y aquí voy al anexo 1 y efectivamente encuentro ahí eso, ¿no? Entonces, pueden ser la guía de preguntas, la ficha de observación o gráficos, láminas, lo que el estudiante considere pertinente. Ahí están las habilidades que se evaluarán, que son la elaboración de procesos de sistematización o síntesis, exploración de conceptos y uso de herramientas una vez más, ¿no? Terminaríamos con los aspectos formales. No sé, compañero, si continúa o sigue. Vamos con, por favor. Dice que para los estudiantes que no tienen acceso a un computador, el proyecto puede ser manuscrito, escrito a mano.
entonces no hay problema si el estudiante no dispone de la tecnología necesaria, lo presentará su trabajo escrito a mano, ¿no? Lo va a presentar entregado en hojas a cuadros, A4, o en hojas a cuadros o en hoja A4 blanca, ¿no? La extensión máxima son 12 páginas. La numeración del documento, esa en la esquina inferior derecha, por favor. Muy importante tomar en cuenta estos aspectos para poder informar al estudiante cómo va a realizar la presentación de su proyecto de grado. Avanzamos, por favor. 2. Para los estudiantes que tienen acceso a un computador, ahí nos determinan, por favor, cómo va a presentar el estudiante su proyecto de grado. Nos dice que los márgenes se recomiendan los siguientes márgenes para las páginas de contenido del trabajo escrito, ¿no es cierto? La hoja nos dice que es de 2,54 centímetros, que equivale a 1 pulgada. En cada borde de la hoja superior, inferior, izquierda, derecha. La sangría es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora a 0,5 centímetros desde la pestaña del seno de Word al comienzo de cada párrafo. La fuente o tipo de letra, tenemos Times Room, el tamaño son 12, el alineamiento izquierda, ¿no es cierto? E interlineado de 1.5, numeración de páginas. Para la numeración de las páginas, los números deberán empezar en la página del título o portada del documento y deben estar ubicadas en la parte inferior derecha. La extensión máxima son de 8 a 10 páginas, no podrá ir más allá su presentación del proyecto. Avanzamos, por favor. Y gracias por la atención. En esta parte es la parte teórica mismo. Vamos a empezar ya el trabajo que hemos realizado de la primera parte en lo que respecta a cómo elaborar ya en la práctica mismo este trabajo. Ya, bueno, lo que estamos observando es entonces una aplicación de cómo se puede llevar a la práctica todo lo que habíamos visto en la teoría. Entonces, para ello, conjuntamente con el compañero, habíamos empezado a desarrollar un estudio de caso para más o menos tener una idea de cómo deberían trabajar los tutores a nuestro criterio para orientar a los estudiantes en el desarrollo. Lo primero que se tendría que hacer es pues, que el estudiante seleccione un tema macro. En este caso, nosotros habíamos optado por quizás el más común, el que está más de moda, que es el primero, ¿no? El COVID-19. Entonces, sobre el COVID-19, es pertinente que con los chicos se haga una especie de lluvia de ideas, donde el estudiante determine, o sea, qué es lo que quiere saber sobre el COVID-19. Entonces, por ejemplo, nosotros ayer lo hicimos entre los dos, lo hicimos en realidad a través de, asimismo, de una videoconferencia. Entonces decíamos, bueno, a mí me interesa cómo ha impactado a la economía familiar, a las fuentes de empleo, yo quiero saber el número de contagiados, yo quiero saber cuáles son las medidas de prevención, las formas de contagio, qué es lo que se está divulgando acerca de este material, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Y luego, pues, nosotros vamos a optar por uno de ellos. Entonces, vean que desde aquí ya el estudiante estaría haciendo un ejercicio de delimitación inicial. Entonces, en el caso del ejemplo que vamos a presentar a continuación, pues nosotros habíamos optado por trabajar con el número de contagiados y relacionar esto con el COVID-19, que es el tema macro, ¿no? Ya, continúe de ahí este compañero. Perdón, termino esta primera parte, ¿no? Con esto nosotros pasaríamos al planteamiento del tema, que es lo que se va a trabajar. Entonces, en esta parte están las preguntas guía que se iban presentando en las diapositivas que ustedes observaron. Respecto del planteamiento del tema, la pregunta guía podría ser, ¿qué quiero saber de ese tema? Entonces, yo ya escogí el número de contagiados. ¿Sí? Eso me dice el estudiante. ¿Qué quieres saber sobre el COVID? Yo quiero saber el número de contagiados. Entonces, empiezo a delimitar dónde. Si yo digo en el mundo es demasiado, en el Ecuador igual, entonces de pronto me centro en una sola parroquia, ¿no? Y lo voy a delimitar aún más con el mes de mayo. Entonces, en base a esa delimitación previa que hago, yo procedo a redactar un tema preliminar.
que en este caso nosotros lo planteamos así. Evolución del número de pacientes contagiados por COVID-19 en la parroquia Lizarzaburu del Cantón Riobamba durante el mes de mayo del 2020, ¿no? Siga, compañero. Entonces ahí tenemos, pasaríamos ahora sí a que el estudiante empiece a desarrollar la introducción. Entonces, para el trabajo de la introducción, nosotros, ¿no es cierto? Vamos a, como dijimos en anteriormente, la introducción tiene que ser realizada una vez que concluido el trabajo, ¿no es cierto? Sí, y la presentación de la introducción, pues, corresponde, no es más que un estudio resumido de todo el caso que yo he escogido. En este caso, nosotros escogimos, ¿no es cierto?, la evolución del número de contagiados por el COVID-19 en la parroquia Lizarzaburu del Cantón Riobamba durante el mes de mayo. Sí, entonces vamos a ir planteando preguntas. ¿Qué tema hemos seleccionado? ¿Cuál será nuestro estudio de caso? ¿Cuál es el objetivo general? Sí, ¿por qué es importante realizar el estudio? ¿Es un problema que afecta a nuestra vida, la de nuestra familia o la comunidad? ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? En una tercera parte, ¿qué esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso? ¿No es cierto? Entonces, en el ejemplo nosotros podríamos empezar trabajando, pues no, la evolución del número de pacientes contagiados por COVID-19 en la parroquia Lizarzaburu del Cantón Riobamba durante el mes de mayo. Y voy redactando la siguiente parte, ¿no es cierto? Me dice que yo fui observando qué es lo que fue ocurriendo, cómo fue evolucionando este proceso, pues, de la evolución de los pacientes contagiados en la parroquia Lizarzaburu durante el mes de mayo. El trabajo nos dice, ¿no es cierto?, en la redacción el trabajo se ha desarrollado, se investiga la evolución del número de pacientes contagiados por COVID-19 en la parroquia Lizarzaburu del Cantón Riobamba durante el mes de mayo. Entonces, ahí yo ya iré detallando por qué es importante realizar el estudio de este caso. ¿Cuál es la importancia que yo, como investigador, encuentro al desarrollar este caso? Sí, es un problema que está afectando mi vida personal, es un problema que está afectando a mi familia, es un problema que está afectando a la comunidad en general. Sí, voy a ir desarrollando también, le digo ahí, yo le voy completando mi redacción y contesto a la pregunta, ¿qué va a ocurrir si es que el problema sigue continuando? ¿Qué va a pasar si la curva de contagios en la parroquia Lizarzaburu sigue aumentando? Sí, y por último yo concluyo indicando que esperamos que las personas comprendan para que esta curva de contagio no vaya en ascenso. Entonces yo ahí iré detallando, pues esperamos que las personas entiendan que es necesario acatar las disposiciones del COE provincial, que es necesario tomar todas las medidas de salud pertinentes para bajar este número de contagios. Entonces, compañeros, ustedes pueden darse cuenta en esta primera parte de la introducción cómo yo voy detallando, voy desarrollando en base a el trabajo que yo ya realicé anteriormente. Entonces espero que con esta parte nosotros ya estemos un poquito más claros de cómo voy a realizar yo mi trabajo de introducción. Continúe, por favor, Cruzcaya. Ya. Bueno, justamente como decía Víctor, estas son las preguntas guías que estaban en la presentación. Entonces, decía él, no se puede construir todavía la introducción porque el trabajo no se ha terminado. Entonces, las preguntas o el bloque de preguntas 2 y 3, no puedo todavía escribirlo aquí porque aún no lo hago. Entonces, hasta aquí yo lo único que puedo responder es qué tema he seleccionado. Entonces, por eso es que les decía el compañero, esto tiene que construirse al final, ¿sí? A medida que yo voy avanzando en esto, van a ver cómo esas respuestas se van respondiendo solas. La segunda parte que nos pedía el estudio de caso era que establezcamos los antecedentes del estudio.
Entonces, la guía de preguntas aquí igual está estructurada en 3 bloques. Ya, a mi entender, esto podría interpretarse como 3 bloques, 3 párrafos, ¿sí? Más o menos podría ser así. Entonces, en el primer párrafo, ¿qué es lo que va a responder el estudiante? Igual, esto se trabaja como con una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, le decimos, ¿dónde empezó, por ejemplo, lo del COVID? ¿Sí? ¿Cuándo surgió? Y en esta parte de aquí, el chico nos va a decir lo que sabe, ¿sí? Respecto de ese tema. Entonces, ayer nosotros lo hacíamos y decíamos, ya, yo recuerdo que surgió en diciembre, en Ecuador fue en el mes de febrero, no sé cuándo fue en Riobamba, entonces ahí hago una pregunta, eso ya le indica al estudiante que tiene que ir a consultar esa parte, ¿no? No sé cuándo se dio por primera vez en la parroquia Lizarzaburú, etcétera, ¿no? El segundo bloque de preguntas dice, ¿qué se hace para resolver el problema? Ahí depende de la unidad de estudio que se haya escogido, si es individual, si es en la familia, si es en la comunidad, y cómo se ha hecho para resolver ese problema. Entonces nosotros respondíamos, bueno, en marzo se decretó el estado de emergencia sanitaria, desde el 17 de marzo el confinamiento, desde el 1 de junio Riobamba pasó ya a semáforo amarillo. ¿Qué se ha hecho durante este tiempo? Acoger las normas establecidas por el COE, como son, por ejemplo, el confinamiento, el toque de queda, la circulación de restringida, el cese de la actividad comercial, etc. ¿Qué es lo que no se ha hecho? No se ha acatado las disposiciones al 100%, lo que nos pide el COE, o al menos no en todos los sectores de la ciudad. Y por aquí decíamos también fortalecer las unidades de salud, ¿no? Entonces, ya para responder esto, el estudiante tiene que empezar a hacer una investigación, ¿sí? Porque habrá cosas que no las sepa. Lo que no sepa, eso es lo que hay que irlo a buscar. Entonces, con estas ideas preliminares que son la respuesta a esas preguntas, pues nosotros construimos cómo más o menos podría quedar la redacción. Entonces, habíamos puesto, los primeros casos de COVID-19 fueron reportados en Wuhan, China, en diciembre del 2019. A partir de esa fecha, se ha extendido a todo el mundo. El Ecuador reportó su primer caso el 19 de febrero de 2020 y el 2 de abril del mismo año se reportó el fallecimiento con síntomas de coronavirus de un hombre en Riobamba. El primer reporte de contagiados en la parroquia Lizarzaburú se reportó el 10 de mayo por el Ministerio de Salud e informa de 49 casos de contagio. Aquí yo he respondido todas las preguntas del primer bloque. Voy a las preguntas del segundo bloque. Para frenar el avance de esta pandemia, el gobierno ecuatoriano decretó una emergencia sanitaria y desde el 17 de marzo el confinamiento a nivel nacional. El COE nacional estableció una serie de medidas preventivas para evitar el contagio basadas en el distanciamiento social y la observación de estrictas normas de higiene. Desde el mes de mayo, algunos cantones salieron del confinamiento y el 1 de junio el cantón Riobamba se sumó a este grupo. Hasta ahí hemos respondido con estas ideas a las preguntas del bloque 2. Y terminaríamos diciendo, en la parroquia Lizarzaburú, la más afectada de Riobamba, las medidas asumidas no han logrado detener totalmente el avance de esta enfermedad, debido a que no todos sus habitantes acatan las medidas preventivas. Hasta ahí tenemos una redacción de 192 palabras y me parece que la extensión sugerida por la guía del ministerio era de 250. Entonces, es un ejercicio que quizás nos facilita un poco más orientar a los estudiantes cómo podrían desarrollar, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros vemos que se puede construir, guiándonos por estas preguntas, ir poco a poco desarrollando el trabajo e irles apoyando a los chicos en esto. Vamos a la definición del problema. Igual, con el sistema que estamos utilizando, primero partimos de preguntas, ¿no es cierto? Para poder ayudar a los estudiantes. ¿Dónde se desarrolla nuestro trabajo de estudio de caso? Entonces, nosotros, como ya sabemos, lo estamos realizando ¿en dónde? En la parroquia Lizarzaburú del cantón Riobamba. ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? ¿No es cierto? Habitantes contagiados de la parroquia, sí. Nosotros mismos, nuestra familia, la comunidad, nosotros sabemos que son habitantes contagiados de la parroquia.
¿Qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y nuestro caso? La organización familiar o comunitaria, los derechos a la salud, la economía, el modo en que vivimos. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los aspectos? Nosotros, asimismo, en consenso habíamos determinado que uno de los aspectos que intervienen en este problema es la falta de educación, la falta de una educación de tipo social. La gente no sabe acatar disposiciones, una cosa. Segundo, habíamos incluido que hay un cumplimiento de las normas de prevención dictadas tanto por el COE nacional como por el COE cantonal. ¿No es cierto? También habíamos determinado que hay un factor económico, ¿no es cierto? Un factor económico, las personas se ven obligadas a salir a las calles por la necesidad económica que tienen dentro de sus hogares. Sí, que hay una deficiencia también en el sistema de salud. Entonces, esto, pues, en contestación a la segunda pregunta. Vamos a ver una tercera pregunta. ¿A quién o a quiénes afecta? ¿Me está afectando solo a mí? ¿Está afectando solo a mi familia? ¿O está afectando a toda la comunidad donde yo vivo? Entonces, como nuestro estudio es en la parroquia Lizarzaburo, nosotros habíamos determinado que está afectando a todos los habitantes de la parroquia. Entonces ustedes pueden ver, compañeros, que en la definición del problema, si yo me planteo estas preguntas, voy dando contestación a cada una de las preguntas, entonces yo con este insumo que tengo aquí, tranquilamente puedo proceder ya a redactar la definición del problema. Entonces, compañeros, no creo que eh, se nos va a hacer muy difícil acompañar a nuestros estudiantes a redactar ya el problema con los insumos que ustedes pueden ver, nosotros ya determinamos acá al contestar la pregunta, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, como ya lo está haciendo la compañera, dice, el estudio de casos se desarrolló, ¿no es cierto?, en donde en la parroquia Lizarzaburo, ¿no es cierto?, del cantón Riobamba, involucra a quienes involucra a los habitantes contagiados de dicha parroquia, ¿no es cierto? Sí, durante el mes de mayo. Sí, ustedes pueden ver cómo se va prácticamente nosotros retando en base a los insumos que ya tuvimos al contestar las preguntas anteriores, ¿sí? Y ahí lo dice, por ejemplo, algunos de los aspectos de mayor incidencia, ¿no es cierto?, para el desarrollo de este problema, pues han sido, y vamos colocando lo que nosotros ya fuimos contestando anteriormente, ¿no es cierto? La falta de educación de tipo social, el incumplimiento de las normas de prevención determinadas, ¿no es cierto?, por el COE nacional y por el COE provincial, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos ponerle? También podemos ahí que el factor económico, ¿no es cierto? Sí, que ha sido muy preponderante en que las personas no acaten disposiciones y se vaya dando el problema, ¿no es cierto? El factor económico nos dice también ha sido determinante, así como la deficiencia del sistema de salud. Entonces, miren compañeros, ¿cómo lo vamos nosotros redactando nuestro trabajo? En base a los insumos que ya tuvimos anteriormente al contestar las preguntas que nos habíamos hecho. Entonces yo pienso que el trabajo, compañeros, si lo realizamos de esta manera, a nuestro entender, se nos facilita bastante. Continuamos, por favor, Cruzcaya. Bueno, muchas gracias. Con la misma dinámica podríamos trabajar la justificación. Por ejemplo, aquí nosotros respondimos, ¿qué nuevo conocimiento se obtendrá? El aprender a vivir con normas sociales, como el distanciamiento, usar mascarilla, lavarse las manos continuamente, desinfectar ambientes y superficies, etc. El beneficio, por lo tanto, sería para toda la población de la parroquia investigada. Que es un tema de moda, es un tema de actualidad, no es un tema contemporáneo, que por lo tanto tiene gran importancia social porque su impacto se puede verificar en varios ámbitos.
la salud, la economía, la educación, etcétera. ¿Cuáles son las limitaciones que se presentaron en el estudio? Pues nosotros decíamos, en este punto todavía esto estaría pendiente, porque el estudio no se acaba de realizar aún, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros ya nos anticipamos a algunas dificultades que podrían presentarse, como por ejemplo las dificultades para realizar una investigación de campo. Si no estamos en confinamiento, sí voy al Ministerio de Salud y solicito la información. Pero en las circunstancias en las que estamos no se puede. Entonces, una dificultad podría ser el no tener acceso a investigación de campo, ¿no? Así como también la falta de información en tiempo real. ¿Por qué razón? Porque recién la primera ficha que sacó el COE estaba, según habíamos investigado, con fecha 10 de mayo. Entonces, eso de pronto me obligue a que mi trabajo no lo haga en mayo, si no lo voy a hacer en junio. Entonces, por eso decíamos, esto es un proceso que se va modificando, ¿no? Y en base a la información, yo puedo ir cambiando ese aspecto. Y en la redacción, pues, como ustedes observaron, lo haríamos de la misma manera para este apartado de la justificación. Bueno, continuamos, ¿no es cierto? Iríamos a los objetivos. Entonces, para yo plantear un objetivo, es necesario, compañeros, identificar que el objetivo sea alcanzable. Para ver si el objetivo es alcanzable, yo también me puedo plantear algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuento con lo necesario para su desarrollo? ¿Tengo información? ¿Tengo tiempo? Sí. La segunda cosa, redactar usando verbos en infinitivo, que es lo que nos propone este estudio descriptivo, ¿no es cierto? Verbos como describir, analizar, caracterizar, conocer, indefinir, plantear qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Sí, entonces vamos con nuestro objetivo general en base al problema que ya nosotros habíamos planteado, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, era identificar qué número de pacientes contagiados con COVID-19 en la parroquia Lizar-Saburo, ¿no es cierto?, del Cantón Riobamba durante el mes de mayo. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro objetivo? Pues ponemos el verbo y nos quedaría identificar la evolución del número de pacientes contagiados por COVID-19 en la parroquia Lizar-Saburo del Cantón Riobamba durante el mes de mayo del 2020. Entonces, ya hemos planteado nuestro objetivo general. Ahora, de este objetivo general, nosotros tenemos que buscar objetivos específicos, ¿no es cierto?, que netamente tienen que salir de nuestro objetivo general. Entonces, el primer objetivo específico que nosotros nos planteamos, recopilar los datos estadísticos emitidos por el COE nacional sobre el número de contagiados de la parroquia investigada en el mes de mayo, ¿no es cierto? Nosotros acá teníamos, ¿no es cierto?, número de pacientes contagiados. Acá, ¿qué vamos a hacer en el objetivo específico? Recopilar los datos estadísticos emitidos por el COE nacional sobre el número de contagiados. Estamos viendo cómo de nuestro objetivo general va a salir nuevo nuestro objetivo específico. Y el otro, determinar el crecimiento de la curva de contagios por semana. Decía, ¿no es cierto?, los contagiados en la parroquia del Lizar-Saburo. Entonces también de este objetivo general nosotros vamos a determinar el crecimiento de la curva de contagiados, ¿no es cierto?, por semana. Entonces aquí está, compañeros, de una forma yo pienso que un tanto ya más clara, como de nuestro objetivo general hemos sacado nuestros objetivos específicos y cómo nuestro objetivo general tiene que ver muchísimo, muchísimo sobre el problema que nos hemos planteado. Esto, compañeros, en cuanto a los objetivos. Continuamos, compañera. Listo. Bueno, en realidad el resto del trabajo tendría que elaborarse de la misma forma. Las diapositivas que les presentamos previamente, pues están todo lo que está denominado en esta columna como requisitos, que son las características que debe reunir cada uno de los apartados. Podemos ir haciendo aquí una especie de colocar ideas, solicitando,
y la última parte pues sería ir redactando. Como habíamos dicho, consideramos que la primera parte del estudio de caso es fundamental, el hecho de poder delimitar adecuadamente el tema del estudio. Y en la información que les estamos presentando, pues lo habíamos trabajado hasta allí, pero nos parecía a nosotros que utilizar esta dinámica de trabajo podía de pronto serles de utilidad para que ustedes luego con los docentes y con los estudiantes puedan continuar trabajándolo de esa manera, ¿no? Sería pues la recomendación que nosotros haríamos en base a la experiencia que tenemos y al trabajo de sistematización que hemos ido desarrollando, ¿no? Hasta aquí pues mi intervención. No sé si el compañero Víctor de pronto tenga algo más que manifestar. No, igual agradecer muchísimo más bien a los compañeros. Es lo que se ha podido modestamente trabajar en coordinación con la compañera y que los hemos puesto ahorita a disposición de ustedes. Muchas gracias, compañeros.